escribir, no estuvieras defendiendo a quien te oprime, estuvieras defendiendo al pueblo. La historia nos juzgará. Ustedes, oprimidos defendiendo al opresor, y nosotros, como maestros, defendiendo la educación pública. Somos hijos de la tierra, del sol, del agua y del soplo divino que nos ha dado la conciencia. El regreso de Quetzalcóatl no es más que el regreso del equilibrio al interior de cada uno, volver a nuestra esencia y raíz. Somos pueblos y culturas hermanados por una de las 6 civilizaciones madre más antiguas del planeta, compartiendo por miles de años una misma matriz filosófico-cultural-religiosa, un pluriverso de pueblos y culturas unidos por la Toltecayotl, que produjo una riquísima diversidad cultural en base a la unidad en la concepción del mundo material y del universo espiritual. La educación fue pública, gratuita y obligatoria. Se vivió en comunalidad, bajo el régimen del bien común y el tequio, que es el servicio a la comunidad. La organización se realizaba a través de una democracia participativa. El conocimiento era de carácter biófilo y pacífico. El propósito compartido por la comunidad era eminentemente de carácter espiritual. A partir de 1521, en lo que hoy es México, las leyes, las instituciones y las autoridades, producto de más de 7.500 años de desarrollo cultural y civilizatorio, fueron amputadas, desechadas y proscritas. En su lugar, se implantaron a sangre y fuego nuevas leyes de carácter colonial para favorecer el proceso de explotación. Los indígenas aliados de los invasores pronto se dieron cuenta de su grave error después de la invasión. La condición de seres humanos estaba perdida para los pueblos anahuacas. Su religión ancestral era la representación viva del demonio y la maldad, y su cultura sinónimo de lo primitivo, por lo cual había que exterminarla. Entonces, tenemos que entender que la colonia es un proceso que va a formar lo que más adelante va a ser México, porque en este proceso de lucha por el poder y la corrupción que se dio dentro de la propia sociedad novohispana, entre criollos contra gachupines, engañando a la corona española, y por eso entenderemos por qué casi a finales del siglo XVII las reformas borbónicas van a tratar de poner orden a tanta corrupción que los propios españoles peninsulares tenían en el virreinato de la Nueva España. Los religiosos y los mismos civiles ejercieron una política de terrorismo de Estado sobre los pueblos anahuacas, que venían de miles de años de vivir civilizadamente, en donde se respetaba y obedecía a las autoridades. Si algo hemos quitado del lenguaje del Supremo Consejo, es el discurso político. Porque la gente está tan escamada que piensa que esta organización tiene un rumbo político o una tendencia política, que buscamos algo.
porque así han visto eso a través del tiempo y desconfían de todo. La gente en las comunidades son muy desconfiadas porque piensa que estás organizándolos para sacarles un provecho. De esta manera es evidente que si los propios españoles corrompían las leyes, los anahuacas, en ese proceso de colonización a largo plazo, encontraron en la corrupción el medio que les permitía, de alguna manera, su permanencia física y cultural, y que a través de estos 5 siglos, ahora, es el modo de vida del mexicano contemporáneo. Los pueblos anahuacas perdieron el derecho a educarse, mantener su cultura, su idioma, la propiedad de su tierra y sobre todo su espiritualidad. La nueva forma de poseer alguna clase de poder en la nueva sociedad colonial fue que los anahuacas asumieran el papel de colonizado-colonizador al servicio del virreinato. En los 2 escasos siglos de duración del Estado neocolonial, los dueños del poder económico y político nunca han sentido interés ni respeto por la civilización invadida, y mucho menos por su conocimiento. Con la creación de la SEP en 1921, la historia oficial escrita en el libro de texto extrañamente usará a la historia mitificada de los mexicas como los cimientos más importantes de este país, dejando en el olvido del espacio y tiempo a más de 7,500 años de conocimiento biófilo de las culturas madre como la olmeca, teotihuacana, zapoteca, maya, wixárika y totonaca. Yo no tengo una idea muy positiva de Vasconcelos porque no me gustan los nazis, ¿no? Y entonces saber que Vasconcelos escribió a favor de los nazis en el año 39, que tenía una revista, o no sé si era de él o algo así, pero que escribía alabanzas al nazismo, eso tiene que ver mucho con el recrudecimiento, yo creo, de su idea de un México criollo que tiene que ver con la idea de Manuel Gamio de la unificación racial. O sea, no era ni siquiera acabar con las culturas, era acabar racialmente con las culturas, blanquear a todo el mundo. Entonces, esta idea de exaltar a lo mexica, la guerra, toda esta visión que nos han puesto los propios españoles y los criollos, que nos permite o que permite al Estado neocolonial criollo opacar la imagen de la sabiduría ancestral de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y que tuvo por lo menos 1000 años de esplendor. Entonces es ilógico y es un atentado a nuestra cultura la exaltación que se hace de la cultura mexica porque le quita al pueblo su memoria histórica ancestral. Entonces, si el maestro no tiene esa cultura, si los padres tampoco tienen esa cultura y no la reconocen, pues lo que dicen, ¿y por qué están haciendo eso en la escuela? Están perdiendo el tiempo, ¿no? Ustedes contesten libros. Entonces los padres creen que educación es contestar libros. Y los maestros creen que trabajo es hacer que contesten libros y calificar guías, ¿no? En este momento, en este país, es algo muy complejo. Son 2 formas de ver el mundo, de ver la educación, el mundo de afuera y el mundo desde adentro, desde nuestros pueblos ancestrales. La educación tiene otro sentido para nosotros.
Por eso sostengo que cualquier reforma educativa que no esté sustentada en los principios de la comunalidad de nuestros pueblos no va a funcionar. Otra base de la OCDE dice que el niño tiene que aprender a hacer. ¿Hacer qué? ¿Lo que dicen nosotros o lo que él quiere hacer? ¿O lo que le sirve a él o lo que le sirve a la comunidad? ¿Qué es necesario aprender a hacer? ¿No? Entonces, en esta parte de lo que dice en la reforma, que es una copia sacada del original que les mandaron y que ahora quieren que se haga y que no saben cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, en esta parte pues es donde nos damos cuenta que no ayuda, ¿no? El sistema educativo no reconoce nuestra cultura, y si no reconoce nuestra cultura, pues el reto todavía es mayor, ¿no? El periodo colonial representa para los anahuacas un verdadero holocausto y denota claramente un planificado genocidio cultural a través de la educación académica, dando como resultado una sociedad sin memoria histórica e identidad cultural. 2006, pues se ha trabajando con la nueva reforma, ¿verdad? Pero al paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que no avanzamos más bien nada. Entonces decidimos todos los profesores hace 2 años a no llevar libros de texto y nos hemos enfocado a... Tenemos un proyecto que es la lectoescritura. En esto, pues los profesores, cada quien de acuerdo a su planeación, lo vamos elaborando. Llevamos 2 años sin libros, cada profesor nos esmeramos un poco más en nuestras planeaciones y pues creo que nos da resultado en este curso. Bueno, siempre vamos al Cobao a ver cómo van y fue la primera generación después de 8 o 9 generaciones que todos pasaron en el Cobao. Pasaron el examen que viene de la ciudad y eso nos llenó de más entusiasmo para continuar sin libros y pues muy bonito. Si nosotros hiciéramos eso, si los maestros tomáramos esa área de la educación artística, que es un área donde podemos imprimir más cariño, más amor, más vocación, sería otro el camino. La educación fue uno de los pilares más sólidos e importantes de la civilización del Anáhuac. El trabajo civilizatorio que desarrollaron de generación en generación no habría sido posible sin un excelente sistema educativo que no solo mantuviera las bases rectoras del proyecto original, sino que inculcara en los hijos de sus hijos los conocimientos, principios, valores y el objetivo de su civilización de manera constante a lo largo de miles de años. Hemos tratado de acercarnos a la comunalidad a través de la educación. Y lo primero que hemos hecho fue un movimiento pedagógico que implementamos por acuerdo de una asamblea general. Y lo hemos trabajado durante varios años. No estamos en los mejores tiempos ahorita, pero las experiencias que hemos podido sacar de este movimiento pedagógico tienen que ver con ir trabajando y teniendo muy presente los pilares de la comunalidad. La educación se iniciaba en casa y el niño era el centro de atención y afecto de toda la familia. Cumpliendo 7 años, se les mandaba al Telpochcali y entraban en un sistema de férrea disciplina y orden jerárquico. El objetivo de la educación era formar en valores y principios a los estudiantes, prepararlos para la vida, así como capacitarlos para ser autosustentables, razón por la cual las escuelas debían ser autosuficientes. No hablemos de competencias cognitivas, hablemos de habilidades como es el entender al otro,
habilidad para comprender el mundo, habilidad para entendernos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos. Esas habilidades que no se enseña en la escuela moderna, esas habilidades que tienen que ver más allá de los libros de texto, sino que vienen de nuestros viejos abuelos. Existían 3 instituciones: el Telpochcali, que era la casa de los jóvenes, para la instrucción básica de niños y jóvenes; el Cuicacali, o la casa del canto, en donde expresaban su inconmensurable fuerza espiritual a través del arte; y finalmente, el Calmecac, la casa de la medida, centro de altos estudios en donde se formaban a los hombres para servir a la comunidad como maestros, sacerdotes, administradores y dirigentes. De hecho, pues los convocamos, ¿no? Convocamos a los maestros de todo el país, primero para sentarse a reflexionar sobre las prácticas educativas de los maestros y de la escuela. Los maestros nos debemos al pueblo y el trabajo que debemos hacer nosotros debe servir para el desarrollo intelectual y para el desarrollo humano de nuestros pueblos. Y entonces este esfuerzo sí requiere de todos los maestros del país. Si hay aproximadamente 1.200.000 maestros en este país y todos los maestros se sumaran a la transformación de las prácticas educativas para transformar esta realidad, para construir un país humano, un país de justicia, un país sin corrupción, un país de desarrollo, necesitamos necesariamente de todos los maestros. No nada más de los maestros de la escuela, también necesitamos a los maestros de las casas, a los maestros de las familias, necesitamos a los trabajadores. La transformación de este país requiere del esfuerzo de todos, de los investigadores, de los que leen, de los que hacen inventos, de los que están produciendo, de los que están sembrando. O sea, necesitamos de todos. A los niños y jóvenes se les enseñaba ciencias como matemáticas, astronomía, biología o las artes como el canto, la música y la danza, además de hablar correctamente en público, leer y pintar sus códices, a sembrar y cosechar su tierra, a edificar su casa y tejer su vestido. El espíritu de la educación en el México antiguo era formar un rostro propio y un corazón verdadero, y hacer total y plenamente autosuficiente. De la cabeza eso de que irse del pueblo es progresar, al contrario, irse del pueblo es ir a sufrir y a ser maltratado, aunque ustedes no lo crean. Un aspecto vital en el proceso educativo de la náhuatl eran los encargados de transmitir el conocimiento, el tlamatimini, o el que sabe las cosas. Más que un maestro, era un guía comunitario, porque el maestro de todos los tiempos educa con el ejemplo de su propia vida. Basados en una metodología milenaria, los tlamatimini funcionaban de manera armoniosa en un sistema educativo que logró el propósito primordial de cualquier civilización: permanecer por miles de años a través de ser obligatorio, público y gratuito. Lo primero que se tiene que cambiar es la metodología de cómo se aborda el conocimiento, ¿sí? Más que aprender a leer y escribir, es primero a pensar. Primer acto en la familia y en la escuela, ¿no? Entonces, con métodos mecánicos no se desarrolla el pensamiento, ¿no? Entonces, todos esos métodos del fonético, el silábico, el ecléctico, el onomatopéyico, global de análisis estructural, pronales, todos esos métodos no sirven. No sirven para el desarrollo intelectual y el desarrollo humano. Si después de más de 80 años esos métodos hubieran servido para algo, este país sería un país de lectores. Pero no somos un país de lectores. Si esos métodos sirvieran para el desarrollo humano, este país sería un país de productores, un país de escritores, pero no somos eso. ¿Por qué no somos eso?
por los métodos. El concepto de la educación en el Anáhuac era mucho más profundo. Iba a la psique personal y colectiva y afectaba directamente en el accionar moral y ético de las personas, las familias y los calpulis. La educación que recibían los antiguos anahuacas desde la casa, el calpuli, la escuela o tolán estaba profundamente ligada al servicio a la comunidad, lo que explica los logros tan monumentales en la construcción de Teocalis y sobre todo la permanencia de las culturas aún ahora. La Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca te da la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo a los 524 años de resistencia cultural por la invasión europea. En materia educativa yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Una, educación y otra, instrucción. Uno se educa en la familia, se instruye en la escuela. En la escuela no le van a enseñar a uno valores. Si uno se da cuenta, en los años recientes los programas han quitado materias como civismo, por ejemplo, ¿no? O filosofía, y aunque haya filosofía, enseñan filosofía de Grecia o de Roma o de Europa, pero no enseñan filosofía mixteca, ¿no? Cuando se ve a los pueblos, dicen los pueblos que existieron, ¿no? No dicen de los que existen. La educación es una transmisión de valores, conocimientos y sentimientos para lograr una vida en equilibrio físico, emocional, intelectual y espiritual, que debe ser proporcionada por los padres de familia, mientras que la instrucción debe de canalizar al niño según sus capacidades y fortalecerlo creando grupos especializados en cada rama de conocimiento práctico para beneficio de su familia y de la comunidad. Es el momento de tomar las riendas reales de la educación de nuestros hijos. Tomar las riendas de la vida que estamos llevando y cómo la estamos produciendo. ¿Cuánto gastamos para poder educar a nuestros hijos? La inversión de uniformes, la inversión de todo esto es lo que le da poder a este monstruo capitalista. Los útiles, todo esto que es innecesario, porque el conocimiento no está en un lápiz, no está en un cuaderno, no está en un libro. El conocimiento está a través del ejemplo que nosotros como padres les vamos dando a nuestros hijos. A saber ser independientes, sensibles, fuertes y nobles. Es una de las cosas que me llevo. Saber que la organización es parte de este cambio. Hay proyectos como la Universidad Campesina Indígena en Red, que finalmente está siendo esta grieta también desde el sistema educativo a nivel maestría, creando proyectos para formar comunidades de aprendizaje, que no solo se queden atrapados en salones de clase o en jaulas, dijeran por ahí, en vez de aulas, y que esa palabra fluya, que llegue a los corazones que tiene que llegar, para que veamos que es muy real, que sí se pueden cambiar las cosas desde una jaula o fuera de ella, y sobre todo que sí se puede sacar el conocimiento de ahí y que podemos volver a los tiempos en los que se tejía la palabra a través de compartir experiencias y desde estas comunidades de aprendizaje. Lamentablemente este no es el objetivo del sistema educativo mexicano, el cual está basado en el sistema prusiano, que desde hace 2 siglos
se ha dedicado a crear trabajadores, obreros y empleados para servir a los intereses de las transnacionales, sin tomar en cuenta aptitudes y capacidades diferentes. Lo más preocupante de este sistema es que aniquila la creatividad del niño, lo predispone a la competencia y a la creación de un yo egoico a través de calificaciones absurdas. En el libro de historia de cuarto año de primaria, que se le imparte a más de 25 millones de alumnos en la República Mexicana, se omite la información trascendental sobre la cultura anahuaca, que es el legado de más de 7.500 años de desarrollo y experimentación humana, y que consta de los elementos agrícolas, de salud, culturales, económicos y sociales, para rehacer una civilización. Esto deja sin identidad y herramientas a los niños anahuacas en una sociedad de pensamiento único de ideología eurocentrista. Nada más falso y aberrante leer las mentiras que le siguen enseñando a nuestros niños. La enseñanza contiene un lenguaje colonizador que niega y minimiza a la matria, conceptos como prehispánico, precortesiano, precolombino, pueblos indios, pueblos originarios o indígenas. Lo más importante de la diversidad en la cultura anahuaca es la unión que lograron bajo la cruz de Quetzalcóatl, la esencia de la Toltecayotl, la base cosmofilosófica de su accionar, y que lo puedes sentir ahora, si te das el tiempo de vivir a las comunidades. Esto tampoco se menciona en ningún libro de historia, dejando a toda la cultura anahuaca separada en espacio y tiempo. Resulta impactante darse cuenta que lo hacen deliberadamente, para dejar en la ignorancia y en la amnesia total a toda una nación, generación tras generación, y seguir logrando así su visión neocolonial y neoliberal. El Estado mexicano debe restituir la memoria histórica y la identidad anahuaca, porque se ha cometido un crimen de lesa humanidad y se ha atentado contra los derechos humanos de los pueblos anahuacas, no solamente en su estado mental, sino también en su estado físico.